Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la clase online número 4, ¿cierto? De innovación y emprendimiento que tiene que ver con el plan de negocios, ¿ya? Eh, Veamos los contenidos de inmediato que vamos a ver en esta unidad. Ahí está. Entonces vamos a ver tres temitas. Lección uno, que es un modelo de negocio. Como lección 2 vamos a ver el desarrollo del plan de negocios y finalmente vamos a ver cómo plasmar todo esto que vimos en las dos lecciones anteriores sobre el modelo de negocio y el plan de negocios en un modelo Canvas que nos va a permitir ver de manera general y hacer de un plan general de nuestra idea de negocio. ¿Ya? Les recuerdo que los contenidos que vemos acá en la clase online eh, son los más importantes con respecto a lo que vemos, a lo que ustedes tienen en los contenidos de la asignatura en la unidad. Ya vemos lo más importante que está relacionado con contestar la evaluación final, en este caso de la unidad 4. ¿Ya? Así que, teniendo eso en cuenta, vamos con la primera lección. Como pueden ver, vamos a partir con la definición sobre qué es un modelo de negocio. Como lo pueden ver en la pantalla, un modelo de negocio va a ser el conjunto de procesos que se diseñan para tratar de generar ingresos o beneficios y nos va a permitir asegurar los mejores resultados en base a una planificación clara y segura. Y súper importante, que como dice ahí el tercer punto, debe ser concreto, claro y realista. Entonces, cuando uno tiene una idea de negocio, no basta solamente con tener la idea, sino que uno debe planificar, idealmente poner hitos de lo que yo quiero ir consiguiendo a través del tiempo con mi negocio o de las acciones que voy a ir generando para que el negocio se pueda poner en marcha y vaya creciendo, ¿ya? Porque cuando uno lo hace de esa manera, cuando uno tiene, como dice ahí, una planificación clara y realista, uno va haciendo que se obtengan los mejores resultados, ¿ya? Así que no hay que complicarse, que a veces uno se complica con la planificación y no. Por eso marqué ese último punto, debe ser concreto, perdón, claro y realista. Es su negocio, uno no se tiene que mentir uno mismo. Entonces a eso me refiero, que uno puede soñar obviamente, pero tiene que soñar en la medida que uno sepa que lo puede conseguir y poniéndose metas que sean realistas, ¿ya? Uno puede soñar en grande, pero uno tiene que seguir un plan concreto que me lleve de manera segura a conseguir ese sueño. Por eso dice ahí que debe ser concreto, claro y realista, ¿ya? Una vez que tenemos el objetivo determinado de lo que yo quiero hacer mi negocio, cuál es el objetivo de mi negocio, es importante establecer algunos elementos, ¿ya? Para poder hacer precisamente este modelo de negocio. Primero, y se puede realizar contestando estas preguntas sugeridas. ¿En qué espacio nos vamos a mover? ¿Cuál va a ser la situación del mercado y de ese producto o servicio en caso de que ya exista? ¿Cierto? ¿Qué tipo de clientes se espera tener? ¿Cómo apuntar a ellos para lograr una mejor respuesta? ¿Qué tipo de elementos harán de nuestro servicio o producto algo único? ¿Y qué valores manejaremos en cuanto a costos y ganancias finales, entre otros? ¿Ya? Al responder estas preguntas, ¿cierto? Que son súper importantes porque eso me permite en, eh, situarme de manera general con lo que yo quiero conseguir con mi negocio, ¿cierto? En dónde me voy a mover, ver cómo se comporta el mercado del producto o servicio que yo voy a ofrecer, qué va a diferenciar mi negocio o mi producto del resto, y todo ese tipo de cosas que está relacionado con las preguntas que acabamos de ver, va a conformar un plan de negocio que nos va a permitir organizar de mejor manera nuestra tarea, ¿sí? De modo de lograr los resultados medibles en tiempo y cantidad. Entonces uno cuando tiene estas preguntas, la respuesta a estas preguntas súper claras, uno puede precisamente conformar este plan de negocios, ¿cierto? Organizando y hitos reales, de manera tal que cuando se vayan cumpliendo, yo pueda ir midiéndolos en tiempo y cantidad con respecto al logro de estos puntos. Si es que se logró, no se logró, cómo se logró, si se logró bien en tiempo, en cantidad, con los costos que yo esperaba, ¿ya? Entonces eso me va a permitir
tener todo ordenadito y tener un buen plan de negocio, de manera que durante el tiempo, si yo me apego y sigo ese plan de negocio, debería tener éxito lo que estoy proponiendo realizar, ¿cierto? Y ahí también marqué con rojo algo súper importante, que el modelo de negocio implica tanto el concepto de estrategia como como el de implementación. No basta solamente con tener la idea, tenerla súper clara. Yo quiero hacer esto, voy a tener mi negocio que va a estar en tal lugar, que va a tener tal cosa, que va a ofrecer tal producto, tal servicio, de tal manera, si es que yo no tengo claro el cómo lo voy a implementar en el tiempo. ¿Ya? Porque la implementación generalmente no se hace de un día para otro. Uno parte desde una base y a partir que el negocio va funcionando, uno va terminando de realizar la implementación final que uno quiere tener de él. ¿Ya? Ahora bien, con el modelo de negocio, que es tener claro lo que yo quiero hacer, uno genera un plan de negocios, ¿ya? Para dar cuenta de los procesos relativos a los aspectos que se muestran acá, ¿ya? Los va a diferenciar precisamente del modelo de negocio. ¿Qué tiene que ver con el plan de negocio? ¿Cómo vamos a seleccionar a sus clientes? ¿Cómo definir y diferenciar la oferta del producto o servicio que yo voy a ofrecer? ¿Cómo crear utilidad para sus clientes? Eso es súper importante, porque lo que yo ofrezco para el cliente tiene que ser útil. Si no es útil, no me va a preferir el cliente, ¿ya? ¿Cómo conseguir y conservar a los clientes? Que también es importante. El cómo salir al mercado, que es la estrategia de marketing. El cómo definir las tareas que deben llevarse a cabo, y cómo configurar los recursos y cómo conseguir el beneficio, que es las ganancias que yo quiero obtener. ¿Ya? Al responder estas preguntas sugeridas, nosotros vamos a estar apuntando al plan de negocios. Ahora, como les acabo de decir, estas son preguntas sugeridas. Usted puede incluir más elementos, por supuesto. ¿Ya? Solamente estas son algunas preguntas que se sugieren para precisamente que apuntan con sus respuestas a formar el plan de negocio. Entonces, ¿qué cosas hay que tener? Son las más importantes cuando yo formo este plan de negocio. Lo primero es el marketing. Aquí hay varias, dentro del contenido que ustedes pudieron ver, hay varias eh, definiciones sobre lo que es el marketing, pero yo me quedé con esto, que dice que es que esta disciplina, el marketing, se responsabiliza de estudiar el comportamiento de los mercados y de los consumidores. Analiza la gestión comercial de las compañías con la finalidad de atraer, captar, retener y fidelizar a los clientes finales a través de la satisfacción de sus deseos y necesidades. ¿Ya? Me gusta esta definición porque el marketing es más que simplemente promocionar el producto, sino que, como dice ahí, es analizar la gestión completa comercial de las compañías para poder, como dice ahí, atraer, captar, retener y fidelizar clientes. Eso es súper importante y a veces uno con un negocio lo deja de lado. Simplemente trata de vender y listo, pero no, uno no solamente se trata de vender, sino que también tengo que atraer, captar y retener y fidelizar a los clientes. No me sirve, o sea, me sirve, pero me sirve un cliente que me compre una vez, pero mucho más me sirve un cliente que me va a comprar constantemente, ¿sí? Entonces, por eso me gusta esta definición del marketing y a eso debemos apuntar. Para eso, lograr este marketing, tenemos que ver dos situaciones principales. La primera es la investigación de mercado. Entonces, que responde a preguntas básicas, que también acá están sugeridas, con respecto a los clientes potenciales, como lo son: ¿dónde está mi cliente? ¿Cierto? ¿En qué lugar se encuentra? ¿Ya? ¿Cómo compra? ¿Compran contado? ¿Compran con débito? ¿Compran con cheques? ¿Compran con cómo? ¿Ya? ¿Cuánto está dispuesto a pagar mi cliente? ¿Ya? Entonces, si yo digo, a este cliente voy a apuntar, tengo que poder investigar cuánto está dispuesto a pagar el cliente por el producto o servicio. ¿Ya? Porque si el cliente está dispuesto a pagar X y nosotros le vamos a cobrar X más 10, quizás no me va a comprar. ¿Ya? Ahora, ¿qué sistema de distribución prefiere el cliente? Si prefiere por delivery, prefiere ir a un lugar físico, ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo lo prefiere? Esas son algunas preguntas que uno debe contestar con respecto a los clientes potenciales. Por eso ahí dice etcétera, porque son algunas preguntas sugeridas, no significa que sean las únicas. Usted puede obviamente incluir más elementos ahí. Y lo segundo tiene que ver con la promoción en sí, que es la publicidad y la venta personales. Cómo yo publicito mi negocio y cómo voy a realizar las ventas personales. ¿Ya? Esos también son temas a tener en cuenta.
Como segunda cosa, aparte del marketing, es la planificación, que como dice ahí, es el proceso y efecto de organizar con método y estructura los objetivos trazados en un tiempo y espacio. Entonces, la planificación, para planificar lo que yo quiero hacer con mi negocio, es organizar, ¿cierto? Con método y estructura. ¿Qué significa? Que tengo que ser metódico, tengo que decir cómo lo voy a ir haciendo, ¿ya? No solamente decirlo, sino que cómo, decir, cómo lo voy a hacer. Y también de manera estructurada. Entonces, ¿qué significa esto? Poner fechas, hitos, que yo les comentaba, para tener cierta cosa. Por ejemplo, hito uno, antes de empezar el negocio, es tener la tienda física. ¿Dónde voy a armar mi negocio? Hito dos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver remodelamiento y decoración. Número 3, tener los productos. Número 4, abrir la tienda. Por ejemplo, eso es previo a abrir la tienda. Y una vez que la abro, también tengo que poner hitos. Por ejemplo, el mes uno, obtener tales ganancias, o obtener tantos clientes, o generar tantas ventas, más allá del monto de lo que sean estos. ¿Ya? Entonces, usted debe estructurarse. Por ejemplo, segundo mes, no sé, después de un año, por ejemplo, quiero abrir un segundo negocio. ¿Sí? O las 6 meses quiero hacer una ampliación del negocio, ¿ya? Pero eso todo tiene que ir de manera metódica y estructurada. Tengo que decir cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a lograr, ¿ya? Y no solamente decirlo, sino que cuáles son las acciones que voy a seguir para poder conseguirlo, ¿ya? Mientras más detallado esté eso, mejor todavía, porque usted más se va a pegar a su plan. Y cuando el plan es bueno y está bien construido, cuando uno se apega al plan, su negocio debería prosperar, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos modelar de cierta manera y a través de qué herramientas nosotros podemos hacer este plan de negocios? Uno de los métodos es el modelo Canva, que como dice ahí, el modelo Canva va a ser un sistema que nos va a permitir realizar un plan de negocio en menos de 5 minutos de manera rápida y visual. Esa es la gracia del método Canva. Es un método para poder tener mi plan de negocios de manera rápida, sencilla y visual, ¿sí? Sin mucho, sin mucha cosa complicada. Como dice ahí también, el modelo, perdón, grafica las partes esenciales del emprendimiento, dividido en 9 módulos básicos que reflejan el método para obtener los objetivos de la empresa, ya sea pecuniarios o sociales, ¿ya? Otra vez, pecuniario tiene relación con los beneficios, ¿ya? Monetarios. Veamos entonces cómo es este modelo. Ahí lo tenemos, ¿ya? Este es como usted, incluso lo que se recomienda este modelo, esta planilla que usted está viendo, colocarla quizá en un papelógrafo, en una cartulina, en una muralla, de manera de tener de manera visual todos los elementos que van a componer mi modelo de negocio, que es lo que nos propone precisamente este modelo, ¿ya? Uno empieza por el centro, ¿ya? Que es lo más importante, que es la propuesta de valor, ¿ya? Como dice aquí, la propuesta de valor va a ser la respuesta a la pregunta que ustedes pueden ver ahí, que es ¿qué necesidades de nuestros clientes vamos a satisfacer? ¿Ya? Eso es súper importante. Si yo no tengo claro la propuesta de valor, que es la necesidad que voy a satisfacer de mis clientes, difícilmente voy a poder definir bien lo que yo hago y cómo lo hago. ¿Ya? Cuando yo tengo claro lo que le voy a ofrecer a mis clientes, la necesidad que voy a cubrir, todos mis esfuerzos van a eso. ¿Ya? Entonces, lo que usted coloque en la propuesta de valor responde a esa pregunta. Luego, el modelo Canvas nos propone irnos a la derecha, ¿ya? Sobre el lado derecho de la propuesta de valor que tiene relación con los clientes, donde partimos bien a la derecha, que es el número 2, que es el segmento de clientes. Y aquí, ¿qué vamos a notar? La respuesta a la pregunta, ¿quiénes son nuestros clientes y dónde se encuentran? Ya yo tengo que definir cuáles son mis clientes y dónde se encuentran para poder apuntar y, por ejemplo, realizar una buena publicidad. Ejemplo súper sencillo. Las bebidas Bilsipap. ¿Cuáles son los clientes a los que apuntan la bebida Bilsipap? A los niños, ¿ya? Entonces, como apunta a los niños, toda la publicidad y todo lo que hace alrededor de sus productos es para precisamente atraer a niños. Así que por eso es importante definir cuál, cuáles van a ser sus clientes. Luego se va por acá abajito al número 3, que son los canales de distribución, que es decir, cómo hacemos llegar nuestro producto al cliente, ¿ya? ¿A través de qué medio? Respondiendo a esa pregunta, usted va a tener los canales de distribución, si es por delivery, si es que venta presencial, si es que con carritos que van a distintos lugares,
no sé, qué sé yo. ¿Ya? Eso lo debe definir respondiendo a esa pregunta. Luego, si subimos, vamos a tener el número 4, que es la relación con los clientes, que aquí debemos responder a la pregunta, ¿cómo atraemos a nuevos clientes y cómo los mantenemos? ¿Ya? El cómo los vamos a atraer puede ser, no sé, mediante publicidad, mediante promociones, generando ofertas, generando publicidad a través de redes sociales, qué sé yo. Y el cómo los mantenemos. Una vez que tengo un cliente nuevo, el definir cómo yo voy a mantener ese cliente, ¿sí? Quizás con un programa de fidelización, por ejemplo, juntando puntos cada vez que compra, qué sé yo. Ahí usted tiene que ver o pensar la manera en que va a mantener sus clientes. Entonces, ahí tenemos el lado derecho que tiene que ver con los clientes. Luego nos vamos al lado izquierdo de la propuesta de valor, donde seguimos con el, eh, perdón, me falta acá el lado derecho acá abajo, perdón, le ofrezco disculpas. Seguimos al lado derecho con los clientes, y acá abajito que son las fuentes de ingreso, que es responder a la pregunta, ¿cómo transformar en dinero nuestros productos y servicios? O sea, en general, ¿qué es lo que nos va a generar ganancias en nuestro negocio? Y además aquí no lo dice, pero también se debe incluir las formas de pago que va a tener nuestro cliente. O sea, si va a poder pagar con transferencia, con efectivo, con cheque, con débito, con crédito, ¿cómo? ¿Ya? Uno debe definir los métodos de pago aquí en este punto también. Y ahora sí terminamos con el lado derecho que tiene que ver con los clientes y seguimos al lado izquierdo que tiene que ver con los proveedores o con las actividades socios clave propias del negocio. Seguimos con el número 6 que son los recursos clave. Entonces aquí respondemos, ¿qué recursos humanos, tecnológicos, financieros, entre otros, necesitamos para que el negocio funcione? ¿Ya? Aquí son los esenciales, no es definir todo, ¿ya? Son los esenciales para, que necesitamos para poder realizar y que el negocio funcione. Por ejemplo, ¿qué recursos humanos son claves? Si yo tengo, por ejemplo, un carrito de comida, mi recurso humano clave es los cocineros, el chef, ¿sí? Porque depende del chef, de qué tan buena calidad va a ser el producto alimenticio que yo ofrezca. También otro recurso clave, pero tecnológico o financiero, pues tecnológico, por ejemplo, puede ser las cocinas o la plancha que yo voy a hacer para poder cocinar los productos, ¿ya? O financiero, recurso clave financiero, puede ser, por ejemplo, postular a proyectos, ¿sí? De financiamiento. O, por ejemplo, tener una línea de crédito en un banco, ¿sí? Porque a través de eso ya puedo ir financiando lo que necesito comprar. Entonces aquí se definen los recursos clave, no son todos, son los recursos clave para que el negocio pueda funcionar. Usted tiene que decir, si este recurso no lo tengo en mi negocio, el negocio no funciona. Si la respuesta a un recurso cualquiera, que la respuesta sea, si yo saco este recurso, el negocio no funciona, significa que es un recurso clave, ¿ya? Así que, ojo con eso. Luego, arribita, el número 7 son las actividades claves. ¿Qué es lo más importante que ofrece nuestra empresa? Aquí debemos definir bien a qué me dedico, cuál va a ser mi producto o el servicio que yo voy a brindar en sí. Que a veces suena sencillo, pero no lo es tanto. Por ejemplo, si yo voy a tener un carrito de comida donde mi especialidad va a ser las hamburguesas, esa es mi actividad clave, ¿ya? Eso es lo más importante que ofrece mi empresa. Porque ahora quizás usted también, en ese carrito, quizás también puede ofrecer jugos naturales, que es un anexo, es un agregado a lo que usted ofrece principalmente, que es las hamburguesas. Entonces, aquí, ¿qué podríamos decir que es el negocio clave? Las hamburguesas, porque si yo no vendo hamburguesas, no tengo negocio, ¿ya? Esa es la actividad clave. Pero ahora, si yo digo, mi negocio es de hamburguesas, pero también vendo jugos naturales. Yo digo, si saco los jugos naturales de mi negocio, ¿sigo teniendo negocio? Sí, sigo teniendo negocio, porque mi negocio en sí no es de jugos naturales, es de hamburguesas, ¿ya? Entonces, es súper necesario definirlo, porque esa debe ser mi prioridad, tanto de calidad como en lo que yo ofrezco, ¿ya? Así que, ojo con eso. Luego aquí al lado izquierdo, más a la izquierda, tengo los socios clave, donde respondemos a la pregunta, ¿cuáles son nuestros socios y proveedores más importantes? Eso cabe destacarlo, que son los socios y proveedores más importantes. No son todos los socios, no son todos los proveedores, son los claves. Por ejemplo, volviendo al negocio de este carrito de comida que voy a ofrecer hamburguesas, ¿cuáles serían los proveedores clave? El proveedor de carnes, el proveedor de pan, ¿cierto? El proveedor de, qué sé yo, de los alillos o agregados.
mostaza, mayonesa, ketchup, etcétera. Esos son mis proveedores más importantes. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esos proveedores, no tengo negocio, ¿sí? Porque además el proveedor, quizás yo tengo el proveedor que me ofrece la mejor calidad de carne. Entonces, ¿son mis proveedores importantes? Sí, porque de él depende la calidad de mi producto. Entonces, no es tan fácil llegar y cambiarlo, quizás, ¿ya? Lo mismo con los socios, son los socios más importantes que yo tengo. Entonces, no son todos, sino que como dice ahí la respuesta a la pregunta, son los socios más importantes. Eso es lo que usted anota acá. Y finalmente acá abajo, con el 9 tenemos la estructura de costes, dice ahí, porque es una versión española acá del modelo, pero son costos, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué tengo que colocar? ¿Cuál va a ser la inversión inicial? ¿Cuáles van a ser los costos fijos, los costos variables, impuestos, entre otros, ¿ya? Aquí usted coloca todos los costos que va a tener el negocio, incluyendo la inversión inicial. Y ojo, deben separar costos fijos de costos variables, ¿ya? ¿A qué me refiero con costos fijos y costos variables? Los costos fijos son, por ejemplo, las cuentas, el pagar la luz, el agua, gas, esos son costos fijos porque se pagan mes a mes. Sí o sí tengo que pagarlos, ¿ya? Son costos fijos. Y los costos variables son, por ejemplo, que se echa a perder una de las máquinas, por ejemplo, la que mantiene las cosas frías, y yo tengo que mandar a arreglarla. Ese es un costo variable, porque no es un costo que es recurrente, sino que es de vez en cuando, o de acuerdo a cierta situación. ¿Qué otro costo podría ser variable? Por ejemplo, costos de publicidad, porque la publicidad quizás no la voy a estar teniendo al aire o estar aplicándola todos los meses. Quizás voy a hacer una publicidad para poder generar una promoción, ¿ya? Para promocionar una oferta, por ejemplo. Entonces va a ser durante un tiempo. Entonces es un costo variable porque no es, no se mantiene a través del tiempo, ¿ya? Entonces ahí deben separar costos fijos de costos variables, ¿ya? Así que ahí tenemos el modelo. Y finalmente les quería mostrar un modelo Canvas ya hecho, que en este caso es de la empresa Netflix, que todos conocemos. Entonces vamos viendo lo que dice la empresa Netflix en su modelo Canvas. ¿Ya? Este es una propuesta que se hace. Vamos, la primera es la propuesta de valor. ¿Qué nos dice Netflix? Que permite el consumo en streaming de un gran catálogo de contenidos de manera legal, ¿cierto? Además, es un servicio gratis durante el primer mes, concluye este periodo, puede abonarse libremente sin compromiso de permanencia y amplia compatibilidad con todo tipo de dispositivos. Esa es la propuesta de valor de Netflix, ¿sí? Nos ofrece un gran consumo de streaming en un gran catálogo, nos ofrece un tiempo gratis y además nos ofrece compatibilidad con con varios dispositivos, con muchos dispositivos, ¿ya? Esa es la propuesta de valor. Luego, ¿qué clientes va a tener? ¿Cuáles van a ser los clientes? Mercado masivo, o sea, todo tipo de personas, fanáticos de películas y series, personas que sustituyen el cable por satélite o satélite, ¿cierto? Y personas sin televisión. Luego, ¿cuáles van a ser los canales que va a tener Netflix para comunicarse con sus clientes? La página web, netflix.com, la aplicación de Netflix que está en distintas plataformas y decodificadoras. ¿Cómo va a ser la relación de los clientes? ¿Cómo va a ser su relación con los clientes? Como lo dice acá el ítem, va a través de un servicio propio y un servicio automatizado. Ese va a ser el contacto que va a tener Netflix con sus clientes. Y finalmente, ¿cuáles van a ser las fuentes de ingreso? ¿Cómo va a ganar dinero Netflix o cómo gana dinero? Las ganancias, como dice ahí, van a ser por suscripción mensual. Que le falta acá definir los métodos de pago, ¿ya? Eso es lo que falta ahí, que un detallito. Luego nos vamos a la izquierda, primero con los recursos clave. ¿Cuáles son los recursos clave de Netflix? El contenido virtual y los servidores. ¿Dan cuenta de lo que les decía? No es colocar todos los recursos clave, no es colocar todos los recursos, sino que solo los claves, o sea, los que hacen que el negocio pueda mantenerse, que el negocio exista. En este caso es el contenido y los servidores. Sin contenido no existe Netflix. Si los servidores que soporten o que alojen el contenido, tampoco existe Netflix. Por lo tanto, esos son los dos recursos claves. Luego, las actividades claves, ¿sí? Es el software de reproducción vía streaming, son las operaciones de manejo de correo y licencia de contenidos. ¿Por qué son esos tres? El software de reproducción de streaming, sin eso las personas no pueden ver nada. Las operaciones de manejo de correo. ¿Por qué es importante eso para Netflix? Porque a través de los correos uno se registra con un correo.
Entonces, con esa manera, tienen el control de los clientes, ¿sí? Y también las licencias de los contenidos, que deben pagarlas, ¿cierto? O mantener el pago de estas, porque si no, no pueden tenerlas en su catálogo. Entonces, esas son las actividades clave. Luego tiene las alianzas o proveedores clave. En este caso son los estudios cinematográficos y de producción, servicio postal, proveedor de servicio de Internet, fabricante de decodificadores. Esas son las alianzas clave. Los estudios cinematográficos y de producción, obviamente porque ahí es donde se generan los contenidos. Servicio postal para el tema de los correos, de mantener el tema de los clientes. Los proveedores de servicios de Internet para mantener los servidores, ¿cierto? Y que el contenido llegue a las personas, ¿cierto? Sin Internet el contenido no llega a las personas. Y los fabricantes de decodificadores para que incluyan la aplicación de Netflix dentro de su producto, ¿ya? Así que ahí tenemos la alianza clave de Netflix. Y finalmente la estructura de costos. En este caso nos tienen mayormente, por ser una plataforma online, la mayor costos son variables, que son las licencias por usuario, la capacidad de transmisión y los acuerdos de licencia de contenido, que cambian de acuerdo a, por ejemplo, el estudio que esté trabajando, de acuerdo a la popularidad del contenido. Entonces son costos variables que van teniendo que no siempre se pagan mensualmente, pero no son constantes del mismo árbol, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo que ustedes pueden tomar para eh, realizar lo que se viene en la evaluación. Entonces, con esto terminamos la revisión de los contenidos. Y para terminar, me interesa que revisemos la actividad para que vea lo que tiene que hacer. Entonces, aquí tenemos la actividad, que es la evaluación final de la unidad 4 que equivale al 20% de la nota final, y veamos lo que nos propone. Como pueden ver acá, se les da un enunciado, ¿cierto?, sobre unos emprendedores, ¿cierto?, que deciden innovar y quieren crear una empresa de servicios, ¿cierto? Les detalla todo acá. Entonces, con este detalle del servicio de este grupo de emprendedores que tiene que ver con el diseño y planificación de huertos con llave en mano y telegestionados, ustedes tienen que construir el modelo Canvas para esta situación que se les presenta, ¿ya? De estos emprendedores que diseñan y planifican huertos llave en mano telegestionados, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, en base a este enunciado, completar el modelo Canvas. Solo eso, con todo el proceso que vimos, contestando las preguntas y guiándose quizás por el ejemplo que acabamos de ver de Netflix, ¿ya? Y es solo eso la evaluación de la unidad 4. ¿Qué les recomiendo como siempre? Una vez que hayan completado su modelo Canva, revisen la rúbrica, que es la pauta de evaluación con la que yo les reviso, en donde revisen cada uno de los puntos que voy a evaluar, y lo que les recomiendo siempre es que vean la columna de más a la izquierda, que en este caso se llama excelente dominio, que le entrega los 10 puntos en cada una de las dimensiones a evaluar. Si usted cumple con todo lo que dice esta columna en cada uno de los puntos, debería tener un 7. Así que, como siempre, insisto, una vez que termine de contestar su evaluación, revísela con la rúbrica para que se asegure que cumple con todos los puntos y así tenga una buena nota. ¿Ya, jóvenes? Eso sería entonces lo que tenía preparado para hoy. Espero que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Estoy como siempre atenta a cualquier pregunta que puedan tener sobre los contenidos, que me la pueden hacer a través de correo, a través de la mensajería de Moodle, a través de los foros de cada una de las unidades o agendando tutorías personalizadas, ¿cierto? A través de videoconferencia, que se encuentra ahí el calendario en la asignatura en Moodle para que puedan agendar alguna de estas horitas y puedan resolver cualquier duda que puedan tener. Así que quedo atento a eso. Nuevamente, les deseo que tengan buen fin de semana y que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Chao, chao.